Hola, esta es una clase sobre nutrición y salud. A lo largo de estos minutos estaremos viendo cuatro puntos fundamentales relacionados con la nutrición y la salud. El primer momento estaríamos hablando sobre el sistema digestivo, luego estaríamos hablando de los nutrientes y los alimentos, para luego pasar a la parte de las enfermedades y la nutrición, la alimentación, y terminaríamos con la parte de los buenos hábitos y los malos hábitos sobre la parte de alimentación humana. Muy bien, comenzamos. Vamos a aclarar en primer lugar el concepto de nutrición. Es un conjunto de procesos biológicos desde que uno ingiere los alimentos y que estos se van transformando. Luego llegan a las células y a partir de ahí uno puede obtener de esos alimentos energía, moléculas para poder crecer y para poder mantener también al organismo. Y por lo tanto es importante aclarar esa diferencia entre alimentación y nutrición. Lo mismo que decir diferencia entre alimentarse y nutrirse, no es lo mismo. O la diferencia entre alimentos y nutrientes, que son cosas diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar por la parte de la alimentación versus la nutrición. Bien, uno cuando se alimenta ingiere alimentos para la nutrición. Ese es un proceso voluntario. Por ejemplo, carnes, frutas, leche. Eso son alimentos. Y uno los mastica, pasan por el esófago, luego vienen al estómago y allí comienza el proceso involuntario de la digestión. Luego los alimentos digeridos van entrando en el intestino y pasan luego a la sangre y ahí se conoce con el nombre de absorción de los nutrientes. Es decir, esos alimentos que ingerimos fueron digeridos, van siendo convertidos en moléculas pequeñas para que puedan pasar a la sangre y de allí a las células. ¿Cuáles son esos nutrientes? Esos nutrientes son proteínas, carbohidratos, lípidos, que se caracterizan por ser moléculas con tres tipos de átomos fundamentalmente: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y tendríamos también a los minerales y a las vitaminas como parte de los nutrientes necesarios para las células. Por lo tanto, los nutrientes son moléculas muy pequeñas que pasan a la sangre y luego a las células, y eso le permite a las células poder nutrirse. Muy bien, ¿por qué las células necesitan recibir esos nutrientes? Porque las células tienen que obtener de los nutrientes la energía. Entonces vamos a ver que ese proceso se conoce con el nombre de respiración. Entonces dijimos que la alimentación comienza en la boca, se mastica, se mezcla con la saliva. Eso se llama, luego uno traga el alimento, se llama deglutir o deglución. Se conduce por el esófago hasta el estómago. En el estómago se descompone esos alimentos con jugos gástricos muy fuertes. Se va formando una sustancia ya semilíquida. Algunas glándulas como el páncreas le agregan una sustancia como la bilis y luego ya va entrando el intestino delgado. Y el intestino delgado pasa a la sangre en forma de nutrientes. Una vez que está en la sangre, moléculas como por ejemplo la glucosa, que contiene energía, entonces de allí pasa a las células y las células van a transformar esos nutrientes, específicamente la glucosa, que es un azúcar, la glucosa que viene de los alimentos, al mezclarse con el oxígeno,
que viene de los pulmones, se va a liberar la energía necesaria para la vida, para los seres vivos. Van a haber dos desechos. Un desecho va a ser agua y otro desecho va a ser dióxido de carbono, entre los más comunes. Muy bien, entonces a eso se le denomina respiración. La respiración entonces es una reacción química que ocurre en las células, es una reacción química que ocurre en las células para obtener del nutriente glucosa, al combinarse con el oxígeno, obtener energía. Eso se denomina respiración. Muy bien, ¿cuáles son los sistemas de órganos que están relacionados con la respiración? Son el aparato digestivo, que transforma los alimentos, los digiere; el aparato respiratorio, que obtiene oxígeno y expulsa el dióxido de carbono, que es un desecho; el sistema circulatorio, que va a hacer mover la sangre, y la sangre va a transportar nutrientes, oxígenos, desechos, dióxido de carbono. Y luego tenemos el sistema excretor, que va a eliminar las sustancias de desechos a través de la orina. Todo aquello que produce la célula y que es un desecho es filtrado por los riñones y se eliminan a través de la orina. Entonces, estos son los 4 sistemas de órganos que intervienen en la nutrición, específicamente en la respiración. Muy bien, veamos aquí de otra manera a estos 4 sistemas funcionando. Los nutrientes pasan del intestino delgado a la sangre, de ahí la sangre las lleva a las células, los desechos pasan a los riñones, al sistema excretor, que es ¿verdad? Y los gases de desecho, como el dióxido de carbono, van al pulmón. Entonces, estos básicamente de esta manera trabajan coordinadamente en la circulación sanguínea, la incorporación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono en el sistema respiratorio, la incorporación de nutrientes por parte del sistema digestivo y la eliminación de desechos de las células a través de los riñones, por medio de la orina. Muy bien, entonces a esto nos referíamos con la primera parte del sistema digestivo, diferencia entre alimentación y nutrición, respiración celular y los sistemas de órganos que participan en este proceso. Ahora vamos a pasar a los nutrientes y los alimentos. Los nutrientes pueden dividirse en 2 grupos: los macronutrientes, que son moléculas bastante grandes, como por ejemplo las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, pero que tienen que volverse lo más pequeño posible para que puedan entrar en las células. Y luego tenemos los micronutrientes, que se requieren en pequeñas cantidades, que ahí tenemos vitaminas y minerales. Vamos a comenzar con los macronutrientes, que son, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas se encuentran en qué tipo de alimentos. Se encuentran en huevo, en aguacate, en carnes, pollo, carne de vaca, pescado. También se encuentran huevos, también se encuentran frutos secos, y también se encuentra en hortalizas. Pero nos permiten crecer, no tienen tanta energía, pero sí aportan importantes moléculas para que puedan los individuos crecer, crean masa muscular y, como les dije, se encuentran fundamentalmente en carnes y huevos, entre los principales alimentos. Luego tenemos a los lípidos, que contienen abundante cantidad de energía, pero de reserva. Es decir, no es fácil utilizar la energía que tienen los lípidos. Ejemplo: grasas, aceite, manteca. Entonces acá podemos ver
el aceite de oliva, coco, pescados, la grasa de ciertas carnes, la manteca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esos son los lípidos. Y luego tenemos los carbohidratos que nos permiten obtener energía y utilizarla rápidamente, especial para desayunos y aquellas personas que hacen abundante actividad física. Entonces ahí se encuentra todo aquello que sea dulce, como el azúcar, la harina, y por eso es que lo podemos encontrar en estos alimentos. Los panes, los fideos, el arroz, principalmente. Muy bien. Y como les habíamos dicho, los alimentos, los nutrientes que regulan el funcionamiento del cuerpo, se encuentran vitaminas, sales y por supuesto el agua. Entonces, esto lo podemos encontrar abundantemente en frutas y verduras. Allí se encuentran una importante fuente de vitaminas y una importante fuente de minerales. Muy bien, pasamos a la tercera de nuestras 4 etapas, que son las enfermedades producidas por la alimentación. Y ahí tenemos, entre algunas de ellas, la presión alta debido a un consumo excesivo de sal. Tenemos también la diabetes por un consumo excesivo de calorías, de azúcar, harinas, etc. Tenemos el cáncer de colon especialmente, cuando no consumimos suficientes fibras. También tenemos infecciones de bacterias cuando no cuidamos la limpieza de nuestros alimentos y estos son contaminados. Después tenemos el colesterol alto cuando abusamos de las grasas, los aceites, las caries, cuando los dientes consumimos un exceso de azúcar y falta de higiene. También tenemos la anemia, falta de hierro. Después tenemos también la osteoporosis a nivel de los huesos, que es por falta de calcio. Luego tenemos la desnutrición, cuando no consumimos la cantidad de calorías necesarias o determinados tipos de alimentos que tenemos que ingerir, no los ingerimos. Y tenemos la gota por un exceso de carnes, un exceso de ácido úrico que afecta las articulaciones. Y la última enfermedad, que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, que es la obesidad, que es el exceso de grasa corporal debido a un consumo excesivo de calorías o una falta de ejercicios para poder gastar dichas calorías. ¿Qué son las calorías? Las calorías son es una unidad de medida como el metro, el kilo, el litro. La caloría permite determinar qué cantidad de energía contienen los alimentos, qué cantidad de energía contienen los alimentos. Por ejemplo, una manzana tiene 70 calorías o qué cantidad de calorías gastan ciertas actividades. Por ejemplo, caminar consume 70 calorías si uno camina 30 minutos. Entonces, a eso se refiere con calorías. Es básicamente sinónimo de energía, pero es cuánta energía, ¿verdad? Su definición está dada por lo siguiente. Una caloría aumenta 1 grado de la temperatura, 1 gramo de agua. Entonces, esa es una unidad de medida. Y en nutrición, dijimos, se utiliza para la medición de la energía. Acá tenemos una pequeña tablita que indica que una hamburguesa tiene 486 calorías. Se requieren 49 minutos corriendo para poder gastar esas 486 calorías. Una pizza 310 calorías, hay que caminar, hay que correr 31 minutos y así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere con las calorías. ¿Qué pasa cuando una persona consume más calorías de lo que gasta? Si consume 1500 calorías y en sus actividades diarias utilizas 1500 calorías, el cuerpo se mantendrá en equilibrio. Pero si consume 1500 calorías y utiliza solamente 1000, entonces el exceso
de calorías va a ser convertida en grasa y la persona va a engordar. Si consume 1500 calorías y utiliza 2000, es decir, consume más calorías, utiliza más calorías de lo que consume, entonces su cuerpo va a convertir la grasa, o en su defecto la masa muscular, en energía y así la persona va a adelgazar. O sea, si hacemos un pequeño esquema, vamos a tener que la energía sobrante se convierte en grasa y la energía faltante convierte la grasa en energía. ¿En dónde ocurre esto? En una glándula llamada el hígado. O es decir, el hígado es una parte del cuerpo muy importante. Muy bien, estamos hablando de la obesidad y el exceso de las calorías o la falta de gastar las calorías. ¿Y cómo sabe una persona que tiene una obesidad? Por el IMC. El IMC indica el índice de masa corporal. Es una relación entre el peso y la altura. Se utiliza como referencia para el peso ideal de una persona y se obtiene dividiendo el peso por el doble de la estatura. Es decir, una persona que tenga 82 kilos y tenga 1,75 de altura, entonces se hace 1,75 por 1,75, da 3,06 y luego se divide 82 dividido 3,06 y da 26,8. Luego uno ve en una tabla y encuentra que 26,8 se encuentra con un sobrepeso de grado 1, porque lo ideal es entre 18,5 y 24. A nosotros lo que nos importa es que un índice de masa corporal mayor a 30 ya se va a entrar en el nivel de obesidad. En el nivel de obesidad que está determinado por parte de los nutricionistas y las organizaciones como una enfermedad. En realidad, la obesidad no es una enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades, porque no es un problema estético, sino que la obesidad causa cardiopatías, enfermedades del corazón, diabetes, esterilidad, puede producir cáncer, úlceras, dolor de espalda, lumbalgia, cálculos biliares, colesterol alto, presión alta, fundamentalmente. Entonces, esa es la problemática de la obesidad. Por lo tanto, dentro de los malos hábitos se encuentra no abusar de este tipo de alimentos, excesiva cantidad de calorías, no abusar de todo lo que sea empaquetado, enlatado, no abusar tampoco de todo lo que sea grasas, no abusar nada que sea grasas. Entonces, resumiendo, acá tenemos, se debe evitar el exceso de grasas malas porque hay grasas buenas y grasas malas. El colesterol es una grasa mala y puede producir taponamiento, obstrucción del sistema circulatorio, produciendo, por ejemplo, derrames cerebrales. Evitar el exceso de carnes rojas, hay riesgo de cáncer. Evitar el exceso de azúcar, bebidas gaseosas azucaradas, riesgo de obesidad, de diabetes. Evitar el exceso de sal, ya que puede producir presión alta, dijimos. Evitar el exceso de comida chatarra, ya que está muy procesada. Y todos estos alimentos empaquetados contienen muchas sustancias artificiales como colorantes, conservantes, saborizantes, productos químicos. Y generalmente se hace comida rápida, comer apurado, sin la suficiente tranquilidad, y eso lleva a enfermedades. Entonces, mucho azúcar, mucha sal y muchas grasas malas no son saludables. Muy bien, terminamos entonces con este último momento,
que es el de los buenos alimentos y los buenos hábitos alimentarios. Se recomienda que una persona tenga una alimentación equilibrada entre frutas, verduras, cereales, proteínas como carnes, frutos secos. Y acá tenemos las grasas buenas, que es el aguacate, el pescado, tenemos los frutos secos, nueces, almendras, tenemos el aceite de oliva y, por supuesto, consumir comidas hechas o elaboradas en la cocina. Es decir, evitar todo lo que sea paquetes, latas, fundamentalmente, ¿verdad? Por lo tanto, en la dieta semanal hay que tener grasas buenas, como el aceite de oliva, semillas, como sésamo, para evitar el estreñimiento, consumir hongos, avena, yogur, pescado como el atún, salmón, sardinas, frutos secos como nueces, almendras, avellanas, legumbres como porotos, lentejas, garbanzos, verduras y hortalizas como el brócoli, coliflor, hojas verdes, la espinaca, batata, ajo, tomate, zanahoria. Y de las frutas, manzana, frutos rojos, aguacate, kiwi, uva, acerola. Entonces, eso es para poder tener buenos alimentos. Y por supuesto, desayunar antes de iniciar actividades, ingerir agua varias veces al día, evitar comer de manera apurada, parado, realizando otras actividades, por ejemplo, trabajar y comer. Y se debe comer de manera tranquila, si es posible con otras personas, conversando y de manera lenta. Y ingerir alimentos varias veces al día, evitar esos ayunos prolongados y, sobre todas las cosas, consumir también alimentación orgánica, natural, sin químicos. Muy bien, esta es la guía de alimentación en el Paraguay, en donde, como habíamos dicho, sugiere poca cantidad de aceites, grasas, azúcar, y tratar de consumir harina de trigo, maíz, arroz, almidón, locro, que es algo que un tipo de maíz que se consume acá en el Paraguay, y tomar abundante agua y practicar actividades físicas. Entonces, a esto se refiere con, en lugar de una pirámide de alimentación, abajo lo que más debe comerse y arriba lo que menos debe comerse. Las instituciones hicieron lo que se llama la olla, una olla con una guía alimentaria, ¿verdad? De modo tal que a consumir comidas no procesadas. Finalizamos diciendo que hay varios tipos de estilos de alimentación. Los veganos, que se alimentan exclusivamente de vegetales, evitan consumir alimentos de origen animal. Los lacto-vegetarianos, que consumen preferentemente vegetales y evitan consumir carne, pero incluyen leche y huevo. Los vegetarianos, que consumen preferentemente vegetales. Los carnívoros, que se alimentan preferentemente de carne. Y los omnívoros, que se alimentan de todo tipo de alimentos. Muy bien. Entonces, esto ha sido todo. Nos despedimos con 4 preguntas para reflexionar. Si consideras que comer sano forma parte de una actitud hacia la vida sana, si es la alimentación una cuestión de responsabilidad, si consideras que tu estilo de alimentación es saludable y qué cambiarías en tu estilo de alimentación. Muy bien, muchísimas gracias entonces por estos minutos y espero que puedan reflexionar estas preguntas que recién les mencioné y que puedan tener un cambio en sus hábitos alimentarios. Muchísimas gracias. Hasta una próxima video clase. Chao, chao.